pasaría si te dijera que el primer papa fue considerado una prostituta por muchos años y hasta la fecha muchos siguen pensando lo mismo? No estoy hablando de San Pedro. Estoy hablando de María Magdalena. Sí. Ella es la verdadera primera papa. Estoy loco, dices. Bueno, muchos portadores de la verdad han sido considerados locos. Entonces te digo a ti, te pregunto, ¿estás dispuesto a adentrarte a esta historia? A conocer la verdad, a conocer lo que en realidad pasó, aunque también seas tachado de loco. ¿Te atreves a adentrarte a este portal? Quédate hasta el final para que tú también seas un portador de la verdad. Bienvenidos a las tinieblas, a la oscuridad, al lado prohibido y desconocido, donde no todo es lo que parece, porque solo aquí encontrará las voces del enemigo. Así es. Corría el año 591 después de Cristo. El Papa Gregorio I declara a María Magdalena como una prostituta. Esto es porque en la Biblia habla de una mujer pecadora que llega donde está Jesús, le lava los pies y se arrepiente de sus pecados. Y he aquí una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con su cabello, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Y una página después nombran a María Magdalena por primera vez. Y aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y es aquí donde toman el pretexto para dañar su imagen, para que todas la digan prostituta, cuando en realidad
realidad no lo fue. Tenía sus demonios y más bien tenía 7. Pero no era una prostituta. He aquí las pruebas. Pero dirán, ¿por qué querrán hacerle eso a María Magdalena? Les pregunto a ustedes, ¿quién fue el primer papa? Si me dicen San Pedro, bueno, oficialmente estarían en lo correcto. Pero he aquí les digo que quien debió ser el primer papa no fue San Pedro. Ni siquiera fue un hombre. Fue una mujer. Fue María Magdalena. Sí, la discípula preferida de Jesús. Sí, a esto no le gustaba para nada a los 12 discípulos. No, mucho menos a Pedro. Otros lo aceptaban. No les quedaba de otra. Pues Jesús la prefería más a ella que a ellos. La amaba más a ella que a ellos. Pero Pedro no lo quería aceptar. No quería aceptar que una mujer tenga un lugar de preferencia sobre él con Jesús. Lo restante del camino, de la medida justa, del tiempo, del siglo, descanso en silencio. Dicho que hubo esto, María calló, como si el Salvador le hubiera hablado hasta aquí. Entonces Andrés dijo: hermanos, ¿qué les parece lo dicho? Porque no creo que haya hablado esto el Salvador, pues parecía no estar de acuerdo con su pensamiento. Pedro dice: pero es que preguntando al Señor por estas cuestiones, iba a hablar con una mujer ocultamente y en secreto para que todos la escucháramos. ¿Acaso iba a querer presentarla como más digna que nosotros? Aquí tenemos a Andrés, quien está diciendo que Jesús ha enloquecido, que lo que piensa el Señor no coincide con lo que está diciendo, que se desconectó. Y también tenemos a Pedro, que él se siente indignado porque Jesús les dijo que María Magdalena es más digno de liderar que ellos. Básicamente se siente insultado por el hecho de que él la tiene que obedecer a ella. Pero aquí entra otro personaje. Veremos qué es lo que dice. Leví dice a Pedro: siempre tienes la poder a tu lado y ahora mismo discutes con la mujer enfrentándote a ella. Si el Salvador la ha juzgado digna, ¿quién eres tú para despreciarla? De todas maneras, él, al verla, la ha amado sin duda. Avergoncémonos más bien y revestidos del hombre perfecto,
cumplamos aquello que nos fue mandado. Prediquemos el Evangelio sin restringir ni legislar, sino como dijo el Salvador. Terminando que hubo Leví estas palabras, se marchó y se puso a predicar el Evangelio según María. Aquí tenemos a Leví. Leví es a quien nosotros conocemos como el apóstol Mateo. Aquí él es la voz de la razón. Básicamente está regañando a Pedro. Está diciendo que deje de hacer sus berrinches y que simplemente obedezca, que siga las órdenes que Jesús les dio, que agarren sus cosas y se vayan a predicar el Evangelio. Y así lo hicieron. Predicaron el Evangelio por gran parte del mundo conocido en aquel entonces. Pero ¿qué creen? Así como bien lo dijo Elí, o como nosotros lo conocemos, el apóstol Mateo, el primer líder, o más bien dicho, la primera líder de la iglesia después de la muerte de Jesús fue María Magdalena. Ahora que la iglesia de hoy, el Papa y altos cargos de la Iglesia Católica son reservados para puro hombre, es porque son fieles seguidores de San Pedro. ¿En qué aspecto? En sus ideales machistas y narcisistas. Que sus pensamientos, que los hombres son los que tienen el poder, cuando Jesús fue muy claro en decirles que María Magdalena era la encargada de la iglesia. Así es. Pedro fue el berrinchudo. Pedro fue el torpe. A lo largo de estos videos que vienen, entre otros temas que vamos a tomar, uno de los temas va a ser el por qué Pedro fue considerado, o más bien fue apodado, Pedro el Torpe en evangelios apócrifos. ¿Qué es un evangelio apócrifo? Es una larga historia. Pero en resumidas cuentas, en el concilio de Nicea se unieron todas las pequeñas iglesias que había en aquel entonces y eligieron qué libros religiosos, qué evangelios iban a formar parte de la Biblia de hoy, lo que llamaríamos, de que eligieron que sería canon, y los demás libros que fueron rechazados en el concilio de Nicea fueron ordenados
su quemado. Sí, todos esos libros que no fueron aceptados como canon tenían que ser quemados. Y si alguien fue descubierto que tuviera alguna copia de alguno de esos libros, alguna de esas enseñanzas, perdía su vida de formas muy crueles. Pero muchos sobrevivieron de una forma u otra. Los más conocidos son los textos que fueron encontrados en el Mar Muerto o en Nahamari. Textos como el que ocupamos hoy, el Evangelio de María Magdalena. Pero no es el único. No, también hay Evangelio de Bartolomé, Evangelio de Felipe, Evangelio de Judas. No Judas Tadeo, Judas Iscariote. Hay evangelios de la infancia de Jesús y un evangelio escrito a puño y letra del mismo Jesús de Nazaret, porque estos libros fueron hechos, o más bien porque no fueron aceptados en el Concilio de Nicea, y porque ordenaron que fueran quemados, que fueran destruidos. Es precisamente porque estos libros van en contra de lo que ellos querían, de lo que tratara su iglesia. Porque estos evangelios les quitarían el poder al hombre. Porque ellos ya tenían una agenda. Y estos evangelios iban en contra de esa agenda. Ellos ya tenían un Dios diseñado, un Jesús diseñado a imagen y semejanza que ellos quisieron, y solamente eligieron a los libros y los textos que reforzaban esa idea de ese Jesús y de ese Dios que ellos diseñaron, y rechazaron a los que iban en contra de esa imagen. Pero poco a poco vamos a irnos adentrando a todo eso. Así es que ya saben, suscríbanse para que también sean portadores de la verdad. Denle like para que no pierdan este conocimiento. Compartan para que otros que andan en las tinieblas, para que otros que andan en la oscuridad lo descubran. Si es, y comenten todo ese conocimiento que ustedes tienen, para que esta comunidad crezca y para que todos tengamos la verdad. Seguiré diciendo toda la verdad en futuros videos, no solamente de la iglesia, sino de otros temas. Así es que sabrán. Por ahora me despido. Aquí su servidor, Gabriel. Nos vemos en el próximo video para que tengan más conocimiento. Porque aquí solamente
podrán escuchar las voces del enemigo. Vete, eres libre. Ya oíste las voces del conocimiento, la mente abierta, el razonamiento lógico y la valentía de usarlos. Ya sabes que estas son las voces del enemigo.